Reading here, you find the Apostle Paul talking about the eyes of their understanding. Vemos aquí que el apóstol Pablo habla de los ojos de nuestro entendimiento And that they needed to be enlightened. y dice que necesitan ser alumbrados. I've been thinking, been just quickened as we've been here in these days, hearing the vision that God's put before us. Y he estado pensando mientras escucho la visión que Dios pone delante de nosotros en estos días, Because that's something we only get by the Spirit of God. porque esto es algo que solamente a través del Espíritu de Dios se puede obtener. And that was his prayer for the Ephesian church, Y esa era la oración para el pueblo de Éfeso, that their eyes would be enlightened. que sus ojos fuesen alumbrados. If you turn back to 2 Corinthians chapter 4, Ahora sí vemos en segunda de Corintios capítulo 4, you find the opposite of that in verse 3 and 4. en el versículo 3 y 4 encontramos lo opuesto al versículo que acabamos de leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. If there's one thing that's needed in the church today, it's a clear vision. Si hay algo que se necesita hoy en día en la iglesia es una visión clara. The book of Proverbs tells us that without a vision, the people perish. El libro de los Proverbios nos dice que sin una visión el pueblo perece. And this is what the Apostle Paul's talking about in both of these passages of Scripture. Y en estos dos párrafos es lo que el apóstol Pablo está diciendo. His prayer was that the church would have their eyes enlightened, Su oración era que los ojos de la iglesia fuesen their iluminados, spiritual vision opened up. que su visión espiritual fuese ampliada, Because he said otherwise the God of this world would blind their minds. porque de otra manera dice que el Dios de este mundo va a enceguecer sus ojos. If you go back to the first book of Corinthians, Y si usted regresa al primer libro de los Corintios, in chapter 3, I think it is. en el capítulo 3 creo, Might be in 2 Corinthians. Actually, that's the wrong. Well, that's not the passage I want. Turn back to, chapter 2. capítulo 2 de Primera de Corintios, In verse 3. versículo verse 3, 4 and 5 as well, if you would. 3, 1 4. Corinthians Yeah, 1 2, Corinthians. Yeah, verse 3, 4 and 5. yeah. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. The Apostle Paul says here he didn't come with a great message. El apóstol Pablo aquí está diciendo que no llegó con un gran He didn't mensaje, come with a great ability to speak. ni con una grande habilidad para hablar, He said he came in fear and trembling. sino que estaba temblando y lleno de temor, And he said he didn't have a lot of wisdom that came from man, y que también no tenía sabiduría que provenga del hombre, but that he came in a demonstration of the Spirit and of power. pero venía en la demostración del Espíritu y del poder, That it was not the wisdom of man, but it was the power of God. que no era la sabiduría humana, sino el poder de Dios. And you find that there's one thing that's happened in the church in these days, Y hay algo que usted verá en la iglesia hoy en día, is that the God of this world has blinded the minds es que el Dios de este mundo ha enceguecido las mentes of them which believe not, de aquellos que no creyeron, so that their vision would not be clear. para que su visión no sea Because clara. without a clear vision, the people don't know where they're going. Porque sin una visión clara, la gente no sabe They dónde don't va. understand the calling that God's put before them. No entienden el llamado que Dios ha puesto I delante want de to look ellos. at a couple more scriptures Y here. quiero If you ver otras turn to escrituras. the first chapter of Romans, Primer capítulo del libro de los Romanos. and in verse 18 it says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda read through impiedad this. e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. To 19 verse 23. If you would. till 23.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. In this present age in which we live, En esta edad en la cual vivimos, God has really called, He's looking for a remnant. Dios busca un remanente, He's looking for a company of people that He calls the first fruits. una compañía de gente al cual les llama los primeros Who would be a frutos, manifestation of His life in the earth. que serán la manifestación de su vida aquí en la We tierra. heard the opening night about the three worlds. La primera noche escuchamos acerca de los tres And you know, it mundos, tells us in Luke chapter 20 y en Lucas 20 nos dice that you have to be accounted worthy to be a partaker of the third world. que tienes que ser encontrado digno para The world that participar is to del come. tercer mundo, el mundo que viene. And you have to be accounted worthy to be part of the world that is to come. Y necesitas ser encontrado digno para participar del mundo que viene y de la resurrección de los muertos. And the way we're accounted worthy Y la manera en que somos encontrados dignos is whose life we're living in here while we're in this es present age. en qué vida vivimos mientras vivimos en esta edad. And what the enemy seeks to come and to do Y lo que el enemigo busca hacer is to muddy our vision es entenebrecer nuestra visión and to get us to be satisfied with less para que estemos satisfechos con menos de lo que than debe what de God ser, has really called us to. menos de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. And this is what you see here in Romans where we just read. Y eso es lo que acabamos de leer aquí en Romanos. He says that there's a people who hold the truth in unrighteousness. Dice que hay un pueblo que guarda la verdad en injusticia. He says when they knew God, they glorified Him not as God, Porque cuando conocieron a Dios no le glorificaron como a but they Dios, changed the truth of God sino que cambiaron, trocaron into la a verdad lie. de Dios en una mentira. And and the way that happens, ¿Y cómo sucede esto? it's not something where you deny the truth that God has put before you. Esto no sucede si usted niega la verdad But que Dios ha it's what puesto delante de happens usted. when man, Pero esto sucede cuando el hombre, having obtained the truth of the gospel of Jesus Christ, habiendo logrado obtener la verdad del Evangelio de Jesucristo, takes that and begins to put his own hand to it, toma ese Evangelio y pone su mano en ese and Evangelio begins to try to accomplish what he thinks God wants done y empieza a tratar de lograr lo que él cree Dios through the está works pidiendo of de his él, own hands. y haciendo entonces obra de sus And propias so the manos. place where we see this happen the most, Y a donde vemos esto sucediendo that the principalmente truth is held in unrighteousness, cuando la verdad es tomada en is injusticia, inside what's called the church of God, es en aquello que llamamos la iglesia de Dios, where we obtain a truth. donde hemos obtenido una You can- verdad. You can see this in the Galatian church. Lo puede ver en la iglesia de los Gálatas. When the Apostle Paul says to the Galatians, Cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, you began in the Spirit. empezaste en el Espíritu, So having begun in the pero Spirit, habiendo empezado en el do you Espíritu, think that you're going to be made perfect? ¿crees que vas a llegar By a la the works of perfección the flesh. por las obras de la And carne? this is what the church of Christ Y has eso es lo que done. la iglesia de Cristo ha hecho. Is they have taken the truth of Han the tomado la gospel verdad del Evangelio, as it was first delivered to the saints. que fue primeramente dado a los And they have santos, gone and they have studied it. y han estudiado esta And they have verdad, put their carnal mind y to han it. puesto su mente carnal And para they have entenderla, professed themselves to be y han wise. proclamado ser sabios, And they have made a set of rules. y han hecho And a set of unas reglas, regulations. regulaciones, And they have determined y han determinado that if they perform certain things que si hacen ciertas through cosas their own understanding, de acuerdo a su entendimiento, that they will obtain the calling, que van a obtener ese llamado que les fue dado, that they will be accounted worthy que serán hallados to dignos obtain that world para obtener ese and the mundo resurrection en from la the dead. resurrección que viene. But when you do that, Pero cuando usted hace tal cosa, you're doing what it says in verse 25. está haciendo lo que dice aquí el versículo When it 25, says they worshipped and served the creature donde dice que adoraron a la criatura more than the Creator. más que al Creador. When you go, if you turn, if you would, to 2 Corinthians, Si leemos en 2 de Corintios, again, chapter 3. una vez más en el capítulo 3, In fact, maybe hold your place there and go to 1 Corinthians 10. es más, primero vamos a 1 de Corintios 10.
First Corinthians 10. Maybe read the first 7 verses, if you would. Primera de Corintios capítulo 10, los primeros 7 versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que os seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. I find 2 great warnings in the New Testament. Encuentro 2 grandes advertencias en el Nuevo Testamento. There's many warnings that are given throughout Scripture, Hay muchas advertencias en la Escritura, but in the New Testament, most of them fall into one of 2 categories. pero en el Nuevo Testamento la mayoría de estas advertencias están en 2 categorías. The one warning in the New Testament is that the church would fall asleep, Una es la advertencia a la iglesia de que se vaya a that they adormecer, would become complacent, que se duerman, that they would become like the church of Laodicea that we heard about this morning. que sean como la iglesia de la Odisea de la cual escuchamos en esta mañana. The second warning that's given Y la segunda advertencia is that the church would be deceived. es que la iglesia sea engañada. That's what Jesus had to say in Matthew chapter 24. En el capítulo 24 de Mateo es lo que Jesús estaba hablando. Esas son las 2 advertencias que vemos en el Nuevo Testamento. That the church would be deceived, Que la iglesia sea or engañada, that the church would fall asleep, o que la iglesia se duerma, that their eyes would be blinded. que sus ojos sean enceguecidos. And this is what happens with you and I. Y esto es lo que nos sucede a usted y a mí. The picture that's given here that we just read in 1 Corinthians, Esta ilustración, este párrafo que acabamos de leer aquí en 1 Corintios, where you become a partaker of the truths of the gospel. podrá usted ser partícipe de las verdades del Evangelio. This is what you're reading here with the story of Israel. Eso es lo que usted lee aquí cuando dice acerca de la historia de Of a Israel, people that received deliverance. de un pueblo que recibió liberación, They received deliverance from a life of bondage. de un pueblo que fue liberado de una vida de They esclavitud. received baptism. Recibieron el bautismo, It says they drank of a spiritual rock. tomaron de la roca espiritual, They ate spiritual meat. comieron carne espiritual, But it was not enough to take them where God wanted them pero to no go. fue suficiente para It llevarlos a donde says Dios for quería many- llevarlos. with many of them God was not well pleased. Y dice que de muchos de ellos no se agradó It Dios. says they sat down to eat and drink. Y dice que se sentaron a comer y a tomar y se levantaron a jugar. They sat down to eat and drink at the table that God had given to them. Se sentaron a comer y a beber de la misma mesa que Dios les había preparado. El Espíritu de Dios, la verdad del Espíritu de Dios. And then they got up and went their own way. Y luego se levantaron y se fueron en su They were propio camino. content to come into services. Estaban contentos en They asistir were a los content servicios, to come to conventions. contentos de ir a las They wanted convenciones. to gain all of the information that they could gather. Querían obtener toda la información And Brother posible. Dan gave us a tremendous Y el hermano exhortation Den nos exhortó tremendamente that we need to get into this book que necesitamos entrarnos en and este to libro spend time inside of this word. y pasar tiempo leyendo este But the libro. only way that we can understand this word Pero la única manera en que podemos is entender if the este libro Spirit- is if the Spirit of God es si el Espíritu de Dios causes our eyes to be hace que enlightened, nuestros ojos sean to iluminados, open our eyes abre nuestros with a ojos spiritual understanding. con un entendimiento Because espiritual, the only one who can porque el explain único this que book puede explicar este libro is not a preacher. no es un It's predicador, the one who wrote the book. es el mismo que escribió el libro, que es el Espíritu del Dios viviente. And the Holy Y Spirit el can Espíritu open Santo your puede eyes abrir sus ojos and enlighten y your puede eyes iluminar sus ojos that you might have para an que usted understanding. tenga entendimiento. And that John tells us Y si Juan nos that dice the understanding que el is in his entendimiento Son. está en su Hijo, You see, Jesus came to the Pharisees Jesús vino a los fariseos and he said, "Oh, search the y Scriptures." les dijo, busquen las escrituras, escudriñen las escrituras.
y ahí les hablará de He told Jesús. the Pharisees, Y les "Search dijo a the los scriptures." fariseos, escudriñen las He escrituras, said, "For in them you think you have eternal life." porque en ellas ustedes piensan que encuentran vida eterna. Y lo que les estaba diciendo You should search the scriptures. es que deben de leer las But escrituras, don't think the scriptures alone will give you life. pero no piensen que las escrituras por sí mismas dan vida, porque lo que la escritura Is they hace testify es testifica of who Christ is. de quién Cristo They es, testify of me, testifica de mí, decía so that Jesús, you can come unto para que me, puedas venir a mí, that you might have life. para que puedas tener The vida. problem with the Pharisees Pero el problema was con los fariseos, they went to the written word. fueron y leyeron las And they escrituras said, "This is all I y need." dijeron, es todo lo que And he necesito. said, "They testify of me, Y decía Jesús, testifican de mí, but you won't come to me, pero ustedes no vienen a that mí you might have life." para que tengan vida. And so we're supposed to search the scriptures, Entonces sí debemos de leer las but not escrituras, with our natural pero no con understanding. nuestro entendimiento And natural. this is what the God of this world attempts to Y es do. lo que el Dios de este mundo quiere que To take the hagamos, truth tomar la That verdad has been given to us by the Holy que nos Spirit, ha sido dada por el Espíritu and Santo to take it down into man's framework, y tomarlo en el and to contexto turn it humano into a set of beliefs, y hacerlo en una regla de creencias, de doctrinas, into a bunch of things to do. en un montón de cosas que hay que That if we hacer. look a certain way, Que si vemos de nos vemos de cierta manera, nos comportamos de cierta manera, then we'll attain entonces vamos a obtener unto the resurrection. la resurrección de los But muertos. that's not the truth. Pero of the esa no es la gospel. verdad del Evangelio. And anytime we do that, Y cada vez que hacemos tal we're cosa, changing the truth of God into a lie. estamos trocando la palabra de Dios en una mentira And we're beginning to worship the creature. y empezamos a adorar a la criatura en lugar del Creador. And that's why, Por eso es in this age in which we live, que en esta edad en la cual vivimos, you hear all through the church world oyes en la iglesia, en el mundo eclesiástico, that gain is godliness. que la ganancia es igual a la piedad. How many people do you have in your church? ¿Cuántos de ustedes tienen gente en su iglesia? How big is your church building? ¿Qué tan grande es tu iglesia? How much money have you brought in? ¿Cuánto dinero se recolecta en tu If iglesia? you come and give, God will bless you. Y si vienes y das, Dios te va a bendecir. Whatever you need, God is your servant. Y lo He's que here to tú help you. necesitas, Dios es tu siervo para This is darte the- lo que this is necesitas. the message Ese es el mensaje of a church that has fallen asleep. de una iglesia que se ha dormido. The message of a church that has fallen into deception. El mensaje de una iglesia que ha sido engañada. El mensaje de una iglesia que al fin de los tiempos That has changed the truth of God ha cambiado la verdad de Dios into a lie. en una And mentira. has begun to say that gain is godliness. Y han empezado a decir que la ganancia es igual que la piedad, And not realize pero sin darse cuenta that they're worshiping the creation. que están the creature, creando o adorando a la criatura instead of the creator. en lugar de al creador. You see this here in 1 Corinthians chapter 10 where we read. Y lo vemos aquí donde acabamos de leer en 1 Corintios A 10. people that were partakers Un pueblo que participa of all that God had to give them, de todo lo que Dios quería darles, but were never able to enter the land pero no pueden entrar en la tierra, of promise. la tierra de la promesa. If you turn to Hebrews En Hebreos, chapter 3. capítulo 3. I want to read a few verses in Hebrews. Quiero leer unos versículos aquí en Hebreos. In Hebrews chapter 3 and verse no, I'm in the wrong book. Hebrews chapter 3 verse 1. You can go ahead and read it. Hebreos capítulo 3, versículo 1. And in verse 2 as well. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. You see, we look at all the things that God has given to us, Vemos, hermanos, todas las cosas que Dios nos ha dado, and it's very easy to take that y es muy fácil tomar eso, and to think that perhaps we've arrived. pensar que ya llegamos, que ya lo We logramos, just need to bide our time and wait. que solamente hay que esperar. And somehow, because of what was done 2,000 years ago, Y de alguna manera, a causa de lo que fue hecho por nosotros hace 2000 años, that there's no work left for que us ya to no hay do. nada más que hacer. But you see here in Hebrews, Pero chapter aquí 3, vemos en Hebreos capítulo
He says, 3, he says that we're partakers of a heavenly calling. que somos participantes de un llamamiento We celestial. won't read all the verses, but No vamos a leer todos los versículos, you can also see in verse 14, he says we're made partakers of Christ pero en el 14 también puede ver que dice que somos hechos participantes de Cristo, if con tal o si we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. retengamos firme hasta el fin nuestra In confianza del Hebrews, principio. in Hebrews chapter 6, En Hebreos capítulo 6, in verse 4, 4, he talks about those who have tasted of the heavenly gift, habla de aquellos que en alguna ocasión probaron del don celestial, of those who are made partakers of the Holy Ghost. que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, It says there are those who have tasted the good word of God aquellos que gustaron de la buena palabra de Dios and the powers of the world to come. y los poderes del siglo venidero. And you can see that these are the things, we're not going to go into much of that Y today, no vamos a hablar mucho de eso, but these are the things that we have been partakers of. pero estas son las cosas de que las cuales hemos participado. We're partakers of a heavenly calling. Hemos participado de un llamamiento We've been celestial, partakers of a heavenly gift. hemos participado de un don celestial, We've been made partakers of the Holy Ghost. hemos participado del Espíritu Santo, But you see, these things alone pero estas cosas por sí do not mismas bring us all the way home. no nos llevan hasta el final, Because we can come into all of those truths. porque podemos venir a todas estas And he verdades says in verse 6, you can still fall away. y dice que aún así podemos Because fallar, there's a higher calling that's there for you and I. porque hay un llamamiento más alto para You ti y see para the mí, work that Jesus did. la obra que Jesús It hizo. says he came and he did the will of his Father. Dice que vino y hizo la He voluntad de came su to Padre, fulfill the purpose that his Father sent him for. vino para cumplir con el propósito And por el cual lo mandó su Padre. If you look in 2 Peter, and we won't turn there Y si either, vemos en 2 de Pedro, but he says that all of these things, dice que todas estas cosas, exceeding great and precious promises estas promesas tan grandes y that hermosas have been delivered into your hands and mine, que fueron dadas a usted y a have mí, been given to us for one purpose. se nos dieron con un And solo for one propósito purpose alone. y con un solo Not so propósito, that we can have a better life here, no para que podamos tener but una so vida that we mejor might be aquí, made partakers sino que para of a divine continuamos siendo partícipes de It's la not divina enough naturaleza. it's not enough to just be partakers. No es suficiente participar de ello, de un llamamiento It's not celestial. enough to No es just be suficiente partakers ser participantes of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. But it's not enough to be partakers of all of the truth. No es suficiente participar de toda la verdad, pero nos las ha dado a nosotros con una sola razón, con un solo That we propósito, might be made que partakers seamos hechos of a partícipes divine nature. de una naturaleza That there divina, would be a change made que haya un cambio obrado en nosotros, en su vida y en la vida, that would raise us up out of the realm para of the earth que nos saque del nivel de la tierra into a new nature. a una nueva That naturaleza, our nature would be changed. para que la misma naturaleza sea cambiada, Everything porque eso es lo único that will account us worthy que hará que seamos to be dignos partakers of that world para participar de ese and of mundo the resurrection y de la of the dead. resurrección al fin de los años. And this is what the Apostle Paul's referring to Y a eso se refiere el apóstol Pablo, when he says that all creation cuando dice que toda la creación is groaning está gimiendo and waiting y esperando for the manifestation por la of the sons of God. manifestación de los hijos de Dios. And that's what the Apostle Paul was talking about Y de esto hablaba el apóstol when Pablo, we read earlier. cuando leímos al He principio, said, when I come to you, cuando venga a ti, I'm not coming with a wonderful church message. no vengo con un hermoso mensaje de la iglesia, I'm not coming with a bunch of doctrines that I've scoped out. no vengo con un montón de doctrinas que I'm standing descubrí, here in my own inability sino que estoy to aquí see what con mi God is propia doing. inhabilidad para ver qué hará I Dios, stand in fear and trembling en temblor, en temor, every moment. cada momento. Brother Tony read the scripture this morning. El hermano Tony leyó un Corinthians. versículo en Segunda de Corintios, 1 Corinthians. en Primera de Corintios. You don't know. He doesn't remember what he No se preached. acuerda de qué habló. 1 Corinthians 15. Let's read it. Vamos a leerlo para recordarlo. Primera de Corintios 15.
If he doesn't remember it, you probably don't either. Si él no lo recuerda, a lo mejor usted tampoco. 15:30. Why stand we in jeopardy every hour? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Versículo 30 del capítulo 15. Eso es a la conclusión que He llegó said, Pablo. I stand in jeopardy every hour. Dijo, estoy en peligro toda I'm hora. here in fear and trembling. Estoy aquí en temor y temblor. Not as though I have already attained. No como si ya lo hubiese logrado. He would give great testimony. Él daba grande testimonio, Time and time again vez tras vez, of an experience he had on the Damascus road. de la experiencia que tuvo en el he camino a Damasco. Pero entendió algo, That the work that had been done, que la obra que había sido the hecho, work that was done for you and I, la obra que ha sido hecha por usted y para mí, hace 2000 años, would not account him worthy no lo haría to digno attain that world. para obtener ese But mundo. what it did is it brought him back. Pero ¿qué pasó? Lo From hizo out of regresar, darkness. lo sacó de las And it tinieblas brought him into a y kingdom lo of trajo light, al reino de la luz, where he now had another donde life. ahora tenía otra vida. Before that time, Antes de este momento, he only had one life solamente available tenía una to him, vida and it was a realm of death. en el nivel de la But he was muerte, brought out of the realm pero of fue death, sacado de ese nivel de la and he muerte was translated y fue trasladado into the kingdom of al his reino dear Son del Hijo by the blood of por the la Lamb. sangre del Cordero. And because of that Y a causa de, translation, de ese traslado, he now had an ability ahora tenía la habilidad that he had not had before, que no tenía antes, that he could now pero ahora make his calling podía hacer su llamado y su elección algo seguro. prior to that time. Pero antes de ese momento, he had no hope él in no this tenía world. esperanza de ninguna He had no cosa. hope. Él no tenía He esperanza was without hope in the earth. y estaba sin esperanza en la But there tierra. was a bringing in Pero había algo que lo better hope. de una mejor esperanza. It was not the truth No era la verdad that had been delivered to Moses, que se le dio a Moisés, because the writer to Hebrews tells us porque el que escribió el Hebreo nos that dice as wonderful as the Ten Commandments were, que a pesar de lo hermoso que eran los 10 as mandamientos, wonderful as the law of Moses a was, pesar de lo hermoso de la ley de it Moisés, was only able solamente era capaz to minister death to de those that ministrar heard it. muerte a los que lo escucharon. But there was a better hope. Pero había una esperanza mejor. And Paul, Y Pablo, who was a Pharisee of the Pharisees, el cual era fariseo de fariseos, who knew everything about the Jews' religion, que sabía todo de la religión de los judíos, he found a better hope. encontró una esperanza mejor. He would stand Y estaba ahí parado and he would say, for the hope y decía, of the resurrection from the dead, por la esperanza de la resurrección de los muertos, am I called to answer to you this day. he sido llamado a estar delante de ustedes en esta mañana. He had attained Él había obtenido a heavenly calling, un llamamiento celestial, but he said, I've not yet attained pero the decía, resurrection. aún no he llegado a la resurrección de los muertos. And he understood this, Y él entendió lo siguiente, that as wonderful as the testimony was que a pesar de tan hermoso que era su testimonio, of what had happened to him on the Damascus de lo que le road, pasó en el camino a Damasco, that it did not guarantee que no garantizaba that he would stand in the first resurrection. que él estaría en la resurrección primera. He understood Él entendía that though God had opened up to him que aunque Dios le había abierto the real truths of those Old Testament scriptures, la verdad de las escrituras del Antiguo he Testamento, understood that though he penned 2/3 of our New Testament, él entendía que a pesar de haber escrito 2/3 partes del Nuevo Testamento, that guaranteed him nothing. que eso no le garantizaba nada. He understood that though he was a partaker of the Holy Ghost, Eso él había entendido, que a pesar de que había participado del that though Espíritu he had Santo, tasted of the good word of God, que a pesar de que había